nos está mostrando no desarrollo, así que ahí tenemos un potencial, una potencial liquidación de esos largos. Cualquiera de ICT o Smart Money Concept nos diría, no, es que hay un order block, etcétera, o un patrón de velas, pero esto es lo que hace que el precio se mueva, no el patrón de velas. El patrón de velas se genera después. Esos son los pasos para manejar cualquier herramienta de trading, indicador, y este es el que la mayoría de ustedes toman, o que también yo en algún momento tomé. El primer paso es entender la herramienta, de dónde salen los datos. El segundo paso es aprender los usos, estrategias. Luego, si viene, pues instalarlo y operar con el indicador. Pero la mayoría somos como este niño, que omitimos todos esos primeros pasos, no entendemos de dónde salen los datos y ya instalamos la herramienta y queremos operar con el indicador. Ahora vamos a ver entonces de dónde salen los datos de order flow a un nivel básico. Si ustedes están avanzados, pues tengo un video también de order flow avanzado que lo pueden ver. ¿Por qué el precio sube o baja un tick? Esto es fundamental. Si ustedes se saltan esta parte, no les gusta ver esta parte del entendimiento de por qué sube o baja un tick, pues no usen el order flow porque no van a entenderlo más adelante. Tenemos aquí a Fry, tenemos aquí al señor Gato, ¿cierto? Que está esperando el nivel de los 55.80 para vender 4 contratos, ¿cierto? Y Fry quiere comprar 5 contratos en ese nivel de precio, 55.00, que es el precio de mercado y se denomina una orden de compra a mercado. Si solo existieran estos dos participantes, pues el precio no se movería porque uno está muy arriba y el otro está abajo, ¿cierto? Pero suponiendo que el gato dice, yo quiero vender 4 contratos a ese mismo precio, 55.00, pues se van a cruzar estas dos órdenes. Como Fry quiere comprar 5 contratos y el gato 4 contratos, hay una diferencia, ¿cierto? Si él quiere comprar 5 y aquí él está vendiendo 4, el precio dará un brinco hacia arriba y el precio subirá un tick. ¿Ok? En ese caso se marca como si fuera una anotación, un gol, un punto a favor de el ask. Significa que están ganando las compras agresivas. De allí proviene el delta de una forma simple, por eso es order flow básico. Si quieren entenderlo con más detalle, aquí tienen un video en donde ustedes pueden aprender de dónde salen detalladamente esos números con ejemplos de order flow. Ahora ese puntaje se acumula para las compras llamado ask y para las ventas llamado bid. Y la resta de ese puntaje se llama delta, que delta significa en cualquier otro ámbito diferencia. Y básicamente en este caso es una resta de las compras agresivas menos las ventas agresivas. ¿Qué pasa si este número es de 1000 y este número es de 300? Pues el delta es mayor a 0, es positivo, da un delta positivo. Pero si el valor de las ventas es más grande, pues este número da negativo. Si fuera al revés, que el valor de las ventas fuera 1000 y aquí el de las compras fueran 300, pues nos daría un número negativo de 700, ¿cierto? Menos 700. Entonces nos indica que los que están en control son las ventas agresivas. Y aquí más 700 nos dice que el que está en control son las compras agresivas o los que están siendo más agresivos. Lo podemos ver de diferentes formas. Entonces aquí tenemos el histograma, un histograma acumulado, en donde nos muestra la presión vendedora y cómo hace una transición a las compras. El delta por barra básicamente viene siendo el resumen de el delta de esa vela. Y también tenemos el delta sesional, que parece un gráfico de velas, pero no lo es un histograma de cómo fluctúa esos valores delta. Esta es una vela de footprint en donde podemos ver el delta en número, que es el mismo delta por barra, solo que está en número, es decir, es este mismo que está acá. Esto puede ser en cualquier temporalidad, 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, la que ustedes deseen, y nos arroja pues un número de esa diferencia. Recordemos, el delta es la diferencia. Es decir, aquí ganaron las compras agresivas. Y también lo podemos ver delta por nivel. Aquí tenemos 749 menos 206 nos da 543. Miren que no es nada del otro mundo, sencillamente son sumas, restas y en ocasiones multiplicaciones. Aquí entonces tenemos el delta visto de diferentes formas. Ahora,
Aquí como vemos en la escena de Forrest Gump tenemos delta en todas sus expresiones, delta por barra, delta por nivel, delta acumulado, delta sesional. Te debes estar preguntando, ¿pero cuál de todos uso? Pues la respuesta es depende. Depende de lo que quieres ver. Ya vamos a ver unos ejemplos. Si quieres observar la presión compradora-vendedora, pues los histogramas vienen bien, como es este caso de aquí, donde queremos ver cómo está cambiando las ventas respecto al movimiento del mercado. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que se agota el movimiento de las ventas. Justo aquí hace una transición. Si queremos ver ese tipo de transiciones donde el precio se puede estar agotando para un posible giro, pues ese nos funciona muy bien. Si queremos ver detalladamente una barra específica, pues el delta por barra. Y si queremos observar la presión compradora o vendedora en un nivel determinado, pues vamos a ver el delta por nivel, como es este caso, que ya vamos a ver unos ejemplos para observar en cuál caso nos es útil este delta por nivel. Ahora hablemos de mitos y verdades del order flow. El primero es, el order flow es muy complejo porque piensas que hay que utilizarlo de esta manera, en donde vamos a desplegar toda la cantidad de datos que nos permite la herramienta. Entonces, obviamente, por eso es que ustedes se asustan, porque se piensa que tiene que utilizarse así. Pero la realidad es que no tienes que utilizar todos los datos que nos permite la herramienta. Puedes tener unos datos mínimos como el volumen delta y una configuración visual con la que puedas identificar fácilmente la interacción de los participantes, como estas herramientas que yo utilizo de Logic Indicators, en donde los colores son muy fáciles de configurar y también de observar dónde hay más contratos, porque tengo colores oscuros, donde hay menos contratos, porque tengo colores más claros. Y con esta configuración yo puedo ver el delta por barra o puedo ver el delta también por número. Y aquí puedo también ver el delta por nivel, como lo es esta configuración. Aquí en este caso vemos que hay 493 compras y el precio no sigue desplazándose. Eso puede ser perfectamente un setup de giro o reversal. Entonces para esto en este caso nos serviría ese delta por nivel. Entonces fíjate que hay una gran diferencia de este de aquí a este de acá, porque también sabemos qué datos necesitamos para nuestra estrategia y cómo utilizarlo. Mito número 2, hace que el trading se complique más. No sé si ustedes han escuchado esta frase o la dicen ustedes, el trading es fácil, pero lo complican con tanto indicador que usualmente los promotores de esta frase son los que enseñan Smart Money Concept, los order blocks, ICT, todo ese tipo de información subjetiva. Y aquí vamos a ver lo siguiente, el order flow, flujo de órdenes, es la información resultante, no de un indicador de un cálculo que genera el indicador, sino del cruce de transacciones, que es lo que hace que el mercado se mueva. Por tanto, se refleja la interacción de los participantes y es una información objetiva e inmodificable, como vimos acá en este ejemplo. Tenemos 493 contratos aquí de compra y nos está mostrando no desarrollo, así que ahí tenemos un potencial, una potencial liquidación de esos largos. Cualquiera de ICT o Smart Money Concept nos diría, no, es que hay un order block, etcétera, o un patrón de velas, pero esto es lo que hace que el precio se mueva, no el patrón de velas. El patrón de velas se genera después. Y hay que entender el orden de cómo se producen las cosas. Así que eso es lo primero. Lo otro es que podemos determinar mediante estos datos de forma objetiva quién está siendo más agresivo en el mercado, si los compradores o los vendedores, y ahí poder entender hacia dónde podría ser más probable que el precio se mueva. Y significa que podemos evaluar quién tiene el control del mercado en cualquier marco temporal, en un minuto, 5 minutos, una hora, etc. De esa manera podemos tomar decisiones informadas, basadas en hechos y no en especulaciones de oferta o demanda o sencillamente de patrones de velas que pues no tienen ningún sustento, sencillamente son la consecuencia de esto que estamos viendo acá, no viceversa. Mito número 3, podemos hacer el mismo análisis con las velas japonesas y el volumen, siguiendo la misma filosofía del número 2, que es complicarnos con esto, con esta información, que el trading es simple, pero lo complican con tanto indicador que finalmente estos son datos. Vamos a ver que no se puede hacer el mismo análisis. Si yo tengo aquí las velas japonesas e incluso el volumen,
que tampoco es un indicador, es un dato de mercado de las transacciones, pues aquí vamos a hacer un poco de zoom. Aquí vemos las velas japonesas y alguien puede decir, el precio se giró porque hay dos dojis. Ok, puede ser. Sin embargo, si miramos ese patrón, pues hay muchos dojis y el precio continúa. En términos de volumen, aquí no hay nada, acá no hay nada. ¿Por qué? Porque usualmente decimos es que el precio se gira cuando hay un volumen aislado, un volumen de parada, pero no podemos decir que esto es un volumen aislado, un volumen de parada. Realmente es un volumen un poco más alto que los anteriores y ya está. No podemos leer gran información de acá, ¿verdad? Pero si vamos al order flow, pues aquí vamos a ver información más detallada de lo que ocurrió o lo que está ocurriendo. Esta vela de acá tiene un delta de 1314, es un gran delta y finalmente el precio no puede hacer mínimos. A un nivel general, con el delta por barra podemos sacar información ahí clave. Pero adicionalmente podemos ver aquí que hay 323 contratos de venta agresiva que también no pudieron desplazar ni un solo tick el precio hacia abajo. Y en esta otra vela hay vendedores atrapados, que se denomina absorción. Hay 1826 contratos de venta y ahí tenemos ningún tick de desplazamiento. Lo que hace a nosotros es tener una información de confirmación de quiénes están ahí presentes. Pues las compras limitadas, es decir, ahí los que nos va a ayudar, los que nos van a ayudar a nuestra hipótesis vienen siendo quién? Las compras pasivas, que ya miramos y entendimos un poco más cuál es el tipo de participante de las compras pasivas, que son las buy limit. Entonces ahí el que nos va a ayudar, el que está poniendo ahí un bloque de liquidez realmente, entonces si le podríamos llamar de alguna forma un bloque, un order block, pues el que está poniendo un bloque de órdenes son los compradores pasivos, un bloque de órdenes de tipo limit, de tipo limitadas, que se cruzaron con vendedores agresivos que quisieron que el precio cayera, que finalmente no lo hizo. Entonces fíjense que con la información anterior no pudimos determinar gran cosa porque esta es información por, por vela, no quiere decir que esté mal, pero con el order flow podemos ver información más detallada que con simple acción del precio no podemos determinarlo con solamente el volumen. Mito número 4. Tendré un alto porcentaje de acierto porque puedo ver las transacciones. Entonces lo que se piensa es que porque tenemos esta información, entonces no vamos a fallar ninguna operación. Debemos cambiar ese enfoque ya que no debemos esperar una estrategia de más de un 60% de acierto. ¿Sí? Podemos en el largo plazo, ¿no? Lógicamente, en una semana podemos tener un 70, un 80, pero eso no significa que al cabo del año sea así. Alrededor del 60% esto es un muy buen porcentaje de acierto y un 50% es el promedio de la mayoría de traders rentables realmente. Entonces debemos entender que el 50 al 60%, del 50% al 60% es un muy buen porcentaje de acierto. Pero pensamos que con esta información vamos a ser infalibles y vamos a tomar 9 de 10 operaciones positivas y no es así. Entonces, ¿para qué quiero usar el order flow, verdad? Lo que el order flow te permite es delimitar mejor tus oportunidades. Ya vamos a ver unos ejemplos reales. Delimitar mejor el stop loss, posicionarnos mejor e ir a favor de esos desequilibrios de oferta y demanda. Pero pues no te garantiza que va a ser fácil tampoco. Lo que te brinda es un edge o una ventaja, como lo veíamos acá. Aquí tenemos una ventaja clara. Si alguien pregunta aquí por qué esta estrategia funciona, no necesitamos ir más allá de entender que si las ventas están presionando sobre este nivel 56.30 y no avanza es porque del otro lado hay compradores pasivos, ¿cierto? Entonces acá el precio está frenando y hay un gran comprador acá y la ventaja es precisamente ese gran comprador que hace que el precio no avance y en algún momento estas ventas tienen que salir por stop con compras y el precio va a ser un movimiento de liquidación de este tipo. Esa es la ventaja que nosotros tenemos usando estos datos. La ventaja no es que nunca vamos a fallar. Vamos a ver un ejemplo acá. Esta es una entrada que tomamos incluso este año, 15 de enero de 2025, con una relación 1 a 3.
Entonces la ventaja aquí no se trata de que esta entrada me funcione 9, 10 veces y tenga un 90% de acierto. No, la ventaja de utilizar estos datos es que puedo ejecutar acá con un stop aquí detrás y me permita tener una mejor ubicación de la entrada y una mejor relación riesgo-beneficio. En este caso es una relación 1 a 3. Así que esta relación riesgo-beneficio me va a cubrir perfectamente 3 entradas negativas que pueda tener y aún sigo pues estando en break-even o en cero. Esta es la real ventaja que nos permite a nosotros el order flow. La ventaja no es que nunca nos vamos a equivocar y que siempre vamos a estar en lo cierto. Así que lo que nos va a ayudar a nosotros el order flow básicamente es en poder mejorar esta relación en donde incluso con un 40% de efectividad, como nos ubicamos bien en nuestras entradas, podemos tener un 2 a 1 y seguir siendo rentables. Cosa que no puede pasar con el 1 a 1. Si tomamos un 1 a 1 y estamos en un 40%, que tampoco es que sea un mal porcentaje de acierto, que lo han satanizado, pero realmente un 40% de efectividad no es algo tan malo. Pero debemos entender que para poder tener una mejor ubicación, pues debemos tener herramientas de precisión. Número 5. Realidades o verdades del order flow. Y es que no lo recomiendo para traders principiantes. Y a trader principiante me refiero a aquel trader que hasta ahora está empezando a utilizar una plataforma, hasta ahora está explorando el mercado de futuros, realmente no tiene una gran cantidad de horas de pantalla. ¿Por qué? Porque principalmente tiene que desarrollar una lectura de la estructura del mercado, de los niveles de precio, de soporte, de resistencia, las zonas, antes de introducirse una herramienta que es muy poderosa, de unos datos muy potentes, pero que tal vez no ha desarrollado la lectura de lo mínimo de acción de precio. Y claro, la acción de precio no la descarto ya que pues es un principal, un fundamental en nuestra operativa. Si yo tengo un movimiento de este tipo y yo veo algún patrón posible de order flow, yo no quiero ir en contra de ese movimiento, ¿verdad? Yo no quiero vender acá porque vi algo en el order flow. Entonces de eso se trata y por eso es que digo que no recomiendo para principiantes. Yo no quiero hacer girar el mercado cuando me está generando una tendencia de este tipo, máximos mayores, está teniendo un esfuerzo y un resultado respecto al delta, al volumen. Entonces ahí es donde pues empezamos a tomar lectura de la acción de precio. No es lo mismo tener ese patrón a tener un patrón donde el precio ya empiece a desgastarse, empieza a tener ya tal vez un doble techo. No quiere decir que yo ingrese en el mercado por un doble techo o lo recomiende hacer por eso, pero esto ya es información importante en donde la misma acción de precio me está diciendo no podemos sobrepasar este nivel, por ejemplo. Pero aquí, en este caso, si no tenemos una lectura básica, preliminar, porque no hemos dado esos primeros pasos, pues ir al order flow va a ser un suicidio porque vamos a hacer querer girar el mercado solamente porque nos sale un delta de X valor, pero estamos omitiendo la información de la estructura del precio. Aquí podemos ver incluso el mismo movimiento, pero visto con dos herramientas diferentes. Y aquí por eso yo les recomiendo a los traders principiantes para tomar, por ejemplo, las continuaciones, ver la información de delta agrupada de estas maneras. Aquí este es el software OTM Trading, en donde tenemos allí una entrada de momentum, donde el precio rompe un nivel y esperamos el retroceso. Si lo miramos aquí en el order flow, puede ser un poco más difícil. Aquí podemos ver que el retroceso tiene fuerza compradora. Es un poco más simple de verlo, así que en mi opinión personal, yo recomiendo a los traders principiantes iniciar con estrategias de continuación antes de estar tratando de girar el mercado. Realidad número 6. No siempre podemos ver las anomalías en el mercado de forma clara. No siempre podemos ver la huella o footprint. Por eso se le denomina footprint, porque podemos ver esas huellas de esos grandes participantes en donde nos está dejando una pista, así como estamos viendo aquí en este GIF. Estamos viendo unas pistas en donde vemos básicamente una huella de humano, huella de oso, básicamente eso es lo que buscamos en el footprint, pero miremos que no siempre la identificación de huellas va a ser muy clara. A veces no podemos distinguir si es un animal, si es un humano, ¿cierto? Lo mismo sucede en el footprint. Y también debemos entender que no siempre vamos a tomar los giros porque no va a presentar
esas pistas que nosotros tenemos en el mercado. Y aquí les pongo un ejemplo de un giro de 2 stops que tomé aquí tratando de tomar este giro. Y miramos que aquí el precio se giró, incluso acá también se giró, pero no nos dejó la huella o las pistas necesarias para tomar una entrada. Entonces debemos entender eso y debemos ser capaces de comprender que el precio se puede girar sin nosotros, se puede girar sin tener unas pistas claras para que nosotros hayamos entrado allí, tanto de alcista bajista o alcista bajista. Porque como traders o la mayoría de traders que empiezan a profundizar en el order flow, creen que siempre que el precio se gira, nos va a dejar a nosotros algún tipo de señal y no es así. Nosotros queremos participar en los momentos en que el footprint sea claro y que la huella sea totalmente clara. Pero en ocasiones el mercado se va a girar sobre la zona que está delante de nosotros, que hemos marcado, pero sin las confirmaciones necesarias y debemos aceptarlo y es totalmente normal. Así que no deben haber arrepentimientos de, uy, el precio se giró acá y yo por qué no entré. No, sencillamente llegó a la zona, pero no tuvo las confirmaciones necesarias para yo saber que tenía una ventaja ahí. Así que no pasa nada de que el mercado se haya girado sin nosotros. Verdad número 7. Puede ser subjetivo en ocasiones, pero podemos usar los datos resumen, como en este caso el volumen delta, el cambio de delta o delta change, delta máximo, mínimo, el cut high, cut low, que lo explico un poco más a profundidad en el video de order flow avanzado que tengo en este canal, para tomar decisiones cuantitativas y objetivas. Entonces, si alguien dice, estos patrones pueden ser subjetivos, tal vez lo veo difícil, que realmente con la práctica y con un buen entrenamiento podemos identificar muy buenos patrones de giros que ya los vamos a ver. Pero realmente lo que pueden hacer es programar una estrategia cuantitativa, es decir, que tenga unos datos numéricos basados en estos datos derivados de las órdenes de compra agresiva y venta agresiva. Aquí tienen datos objetivos. Si quieren pueden programar un bot con esto. Encuentran una ventaja y hacen de su trading algo totalmente objetivo y cuantitativo basado en estos datos. Otras realidades aquí a modo resumen del order flow. Importantísimas. El order flow no es un indicador que te va a decir dónde comprar o vender. Si quieres algo como eso, pues estás equivocado. El order flow no te va a decir si tienes que vender o comprar. Es un indicador, una herramienta de datos que te informa. El order flow es una herramienta basada en datos de mercado, no está ni bien ni mal, simplemente son datos. Entonces hay traders que dicen el order flow funciona, no funciona, está bien o mal. No está ni bien ni mal, son los datos del mercado. Sencillamente hay que identificar las huellas, hay que entrenarse para identificar esas huellas como acabamos de ver y tomar ventaja de ello y sacarle una ventaja estadística. No vamos a acertar el 80% de las veces como mencionamos, pero nos permite entrar con una mayor precisión y tener una mejor relación riesgo-beneficio que se traduce en una mayor esperanza matemática. Número 3. El order flow no te hará rentable por sí solo, pues debes entenderlo. Establecer unas estrategias basadas en anomalías que tengan patrones que sean fáciles de identificar y replicar. Yo me conozco muchas estrategias de order flow, pero me quedé con 2 o 3 que son las más fáciles de identificar. Hablando de huellas, pues básicamente son las huellas más fáciles de ver e identificar en tiempo real. El order flow debe usarse en conjunto con el contexto de mercado. Ya vamos a ver algunos ejemplos, niveles claves, zonas de soporte o resistencia. De lo contrario, pues empeorará tu operativa y es cuando muchos traders dicen es que esto es complicarse, es que es muy difícil. Claro, si estamos leyendo número por número en el order flow sin esperar a que el precio llegue a una zona determinada, pues lógicamente nos va a complicar y vamos a empeorar nuestro rendimiento. Quinto, el order flow requiere práctica para su lectura. Consiste en identificar patrones en tiempo real y si no se tienen claros los patrones y no se practica la ejecución, pues igual vas a perder. El hecho de tener tal vez unos patrones, eso no te va a hacer rentable porque hay que practicar esos movimientos en tiempo real. Y sexto, no hay una única forma de utilizar el order flow. Podemos hacerlo mediante patrones para operar rupturas, ingresos, ya todo depende de la habilidad del trader. No hay una única estrategia. Es que estos son compras atrapadas o ventas atrapadas y ese es el único patrón de giros, ¿no? Hay múltiples formas, debemos encontrar la que más nos guste y la más fácil de interpretar. Vamos a hablar un poco de las estrategias usando el order flow y el perfil de volumen también. La ecuación
porque incluye el perfil de volumen, no solamente es el order flow. Cristian, yo quiero aprender order flow, enséñame order flow. Sí, pero si no entiendes la subasta del perfil de volumen, pues tal vez te hace falta información porque de ahí es donde sacamos los niveles, que ya vamos a ver unos ejemplos prácticos. Esta es la ecuación de un trade. ¿Dónde más por qué es igual un trade? Ya vamos a ver. ¿Dónde es contexto de mercado? Los niveles clave, bien sea el previous hike, máximo del día previo, mínimo del día previo, área de valor alto del día anterior, área de valor bajo del día anterior, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ejecutar esa entrada? Ya encontramos el dónde, el momento, el sitio, la ubicación donde vamos a tomar esa entrada. Ahora el por qué, quién tiene el control, continuaciones o qué anomalías tenemos, quién perdió el control. En el caso de giros. Entonces el dónde se identifica mediante el perfil de volumen y el por qué se identifica mediante el order flow. Vamos a ver aquí un ejemplo. El dónde, entonces aquí tenemos un esquema de lo que viene siendo la sesión de americana y la sesión de la noche. Y esto es básicamente un composite semanal en donde vemos que aquí queda poco volumen, pocas transacciones, por tanto el precio, si no genera volumen acá, tenderá a generar un giro. Entonces ese es el dónde y por eso lo marcamos allí desde premercado en una zona roja. Así que ahora lo que yo espero es el por qué el precio se podría girar y por qué yo quiero participar allí en un corto. Ok, perfecto. Porque hay compradores aquí atrapados, lo vemos de múltiples formas. Vemos un intento aquí de salida de esa zona con un delta de 644. Aquí también tenemos un delta de 1400, 397. Y finalmente el precio no puede avanzar y nos deja aquí un exceso de compradores sin un resultado. Ese es el porqué. Por tanto, sus compradores tienen que salir en algún momento y se genera un movimiento de liquidación. Ahora, esta información nos permite poder identificar potenciales giros como estos, en donde el precio pues, no pudo sobrepasar esa zona de soporte o resistencia para una continuación. Entonces, en términos simples, yo tengo básicamente dos estrategias. Esta es una de continuación y esta básicamente son los giros. Los giros, utilizo esta información del order flow y las continuaciones utilizo la información del software OTM, que ya vamos a ver aquí unos ejemplos. Aquí tenemos otra entrada de este año también, en donde tenemos un 1 a 2, aquí tenemos un 1 a 3 y me permite con un 50% pues tener una estrategia rentable. Para hacer el análisis que habíamos visto anteriormente desde premercado, aquí utilizo las herramientas de Logic Indicators en conjunto con el Order Flow y todo lo que están viendo acá. Son estas herramientas que vemos aquí, que utilizo el Volume Profile, Order Flow y una herramienta de analítica de datos para saber qué volumen es alto o bajo. Ahora, para tomar entradas de continuación o ruptura y test, como también le llamo, en donde el precio rompe una zona clave y lo que queremos tomar es una ganancia parcial de ese movimiento, como este caso, de aproximadamente un 1 a 2, un 1 a 1,5 o incluso se presta para tomar incluso más en algunas ocasiones. Aquí tenemos la imagen de la entrada en donde en el Discord les informo dónde voy a entrar, dónde posiciono el stop loss antes de que se dé porque es un poco más fácil la ejecución que las entradas de giro. Entonces aquí les estoy mostrando básicamente las principales estrategias que yo utilizo en mi operativa. Esto es una entrada que tomé. Miremos que este fue el resultado. Aquí este fue el antes de tomar la entrada y este es el desarrollo de esa entrada con una relación aproximadamente 1 a 2. Estas son las herramientas que utilizo para las continuaciones. ¿Ok? Ahora, si quieren ver la explicación más detallada de estas estrategias y de las herramientas junto con los packs educativos, porque tenemos packs educativos para OTM Trading, incluso también para Logic Indicators, donde explicamos las estrategias de giros, continuaciones, incluso el pack de las dos, pues pueden ir al video que está aquí en la descripción sobre cursos, programas, software, servicios que tenemos para que ustedes entiendan mejor y si quieren hacer la adquisición de alguno de ellos, allí está explicado detalladamente para que conozcan bien cada una de las estrategias y herramientas.